Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos, sea que pertenecen ustedes a una de nuestras iglesias hijas, en Puno, en San Jerónimo, en Margen Derecha, en Cachona, o aquí a la iglesia central, o que nos siguen en redes sociales a nivel nacional o internacional. Un domingo más estamos reunidos para alabar y adorar a nuestro Señor. Los que han participado del culto de Pentecostés en forma muy especial, pero a todos anhelo que hayan pasado una semana llenos del poder y del fluir del Espíritu Santo, compaginado con el gozo de la salvación. Y antes de orar, para empezar a alabar y adorar al Señor, quiero leer 2 versos en Juan capítulo 4, que Jesús dijo a la mujer samaritana al lado de un pozo de mucha trayectoria, de muchos siglos de existencia, cuando hablaron de agua, y la mujer, por supuesto, de agua natural. Dijo Jesús a ella, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte hasta o para la vida eterna. Hablando ahí Jesús del Espíritu Santo. Y un domingo más, como los últimos, vamos a dedicarnos luego en la palabra de aspectos de la obra del Espíritu Santo. Oremos entregando este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por un domingo más, distanciados geográficamente, pero unidos en tu Espíritu Santo. Entrego este culto en tus manos. Renueva tú las fuerzas de los que se sienten muy agotados o cansados. Mantén el fluir tuyo y la convicción de fe en ti en los que sienten este fluir de tu espíritu y su convicción en ti. Gracias por este tiempo, por tu obra muy personalizada en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Alabaremos y adoremos a nuestro Señor con Javier y Anet. Gloria a Dios. Vamos a disponernos para alabar a Dios. Y hoy vamos a postrarnos delante de Él. Y vamos a clamar porque Él pueda suplir en nosotros los vacíos que hay y que existen. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Ven que quiero más de ti, a rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí.
rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por esas aguas que sacian nuestra sed, Señor. Te amamos, te alabamos y te adoramos en esta mañana con todo nuestro ser, nuestras propias vidas. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia cae 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 hoy sobre mí. Gracias, Señor. Muchas gracias. Queremos navegar en los ríos tuyos, ser llevados por las aguas profundas de tu Espíritu, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. En el río de tu Espíritu. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Ven como en Pentecostés y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego.
como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré en el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, ven. Ven como fuego, necesitamos Espíritu Santo. Ven, consúmenos con tu fuego de amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. Bendito eres, oh Espíritu Santo. Aleluya. Muchas veces tu voz nos ha llamado, Señor, así como a Pedro sobre las aguas. Gracias, Señor. Tu
tus pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final te seguiré, Señor. Gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Santo Espíritu, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me guías más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clama.
Qué lindo es saber hasta el final de nuestra vida y aún después, y con más razón después, somos de nuestro Padre Celestial. Eso es una tremenda perspectiva de vida que debe ayudar en cualquier situación que usted se encuentra a retomar el ánimo para seguir adelante. Quiero leer un texto, una más de los capítulos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios que hablan de los dones espirituales. Son en general los capítulos 12 y 14 y no nos olvidemos del capítulo 13, está en medio de estos dos capítulos, pero en el fondo es antes y en el medio y después, porque ahí habla del don y del fruto del Espíritu más importante, del amor ágape. El texto es de 1 de Corintios capítulo 12, los versos 4 al 7, y lo quiero leer primero en una traducción que no leo frecuentemente. Dios habla hoy y dice así: hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno un don para que Él lo use para el provecho de todos. Y en Reina Valera 60, más conocido seguro para la mayoría de nosotros, dicen las mismas expresiones lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho de todos. En estos versos se habla, y en Reina Valera, de tres términos: de dones, de ministerios y de operaciones. La palabra operaciones en la otra traducción de Dios habla hoy está traducido con manifestaciones de poder. Vamos a ir entendiendo hoy estas tres expresiones: dones, ministerios y operaciones o manifestaciones de poder. Empezando con los dones. Ya hemos ido hablando de dones. Dones es un regalo de parte de Dios. La misma palabra griega, don, es charis, significa regalo. Algo que inmerecidamente ha venido a mi vida por la decisión de Dios. Y en el verso 11 del capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios aclara la palabra de Dios que es el Espíritu Santo que distribuye los dones, al menos uno a cada persona. Y hemos ido viendo ciertos grupos de dones, y entre estos dones hay en realidad un grupo que no tiene nada que ver con habilidades naturales, que son meramente obrados en y a través de la persona por la presencia del Espíritu Santo en esta persona. Hablando, por ejemplo, ahí de la palabra profética o de la palabra de conocimiento, o también de dones de fe, que es una fe muy especial que va más allá de lo usual, o también de sanidades o de milagros. Hay otro grupo de dones que podríamos muy bien también llamar talentos o habilidades que cualquier persona lo puede tener, como por ejemplo el servir, el saber liderar, el saber distribuir, el hacer actos de misericordia.
Pero la función del Espíritu Santo, y por eso son mencionados dentro de la lista de los dones, es que cuando hay presencia del Espíritu Santo y éste ha podido obrar en la persona, transformarla, producir el fruto del Espíritu, entonces esta habilidad, aunque sea una natural, como para decirlo así, llega a tener un brillo y un fruto y una eficiencia que no lo tiene en alguna otra situación o persona. Eso siempre y cuando esta persona que porta este tipo de don en realidad crece en el fruto del Espíritu Santo, vive lleno del Espíritu Santo, adquiere las actitudes que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Y recién ahí estas habilidades, que aunque los podríamos llamar naturales, al fin de cuentas igual han venido de parte de Dios a esta persona, van a tener su efecto en la expansión, consolidación y el fortalecimiento del reino de los cielos. De tal manera que dones es algo muy necesario para la iglesia, no solo para la iglesia, para la vida en general, para la expansión del reino de Dios dentro y fuera de la iglesia. Y si sumamos el Antiguo Testamento, y no debemos olvidarnos, aunque ahí no se hablaría de dones como término, como en el Nuevo Testamento, hay un texto en Éxodo capítulo 31 donde se deja claro que el arte, y hoy tendríamos que decir todo tipo de arte, también es uno de estos dones que el Espíritu Santo quiere sacar adelante para que tenga el brillo y la eficiencia que Él anhela. Y si la palabra de Dios nos dice que todos tenemos al menos un don, queda la pregunta que hoy debería de darse y hacerse cada uno de nosotros: ¿cuál será mi don? ¿O cuáles serán mis dones? Y les quiero animar a, después del culto, revisar la lista de dones que en el círculo de WhatsApp de Eclesia he publicado esta mañana, para ver cuál es mi don o cuáles son mis dones. Y si alguien tendría que decir, en el fondo no lo sé, comuníquese, aunque sea hoy mismo, con su líder o con alguien del liderazgo, del consejo de ancianos de su confianza, para que puedan conversar y ver cuál será su don que Dios le ha dado. Y si otros tendrían que decir, en el fondo no uso mis dones, o uso uno, pero otro he dejado al lado, evalúe si va a quedarse así. Algún día Dios nos va a preguntar: ¿qué has hecho con lo que yo te di? Eso no va a dar razón para perder la salvación, pero sí para tener una palabra de respaldo de parte de Dios, o más bien ya no. Somos responsables de usar todos los dones que Dios nos ha dado, y no solo tal cual como hoy los usamos, somos también responsables de crecer en el ejercicio de este don. Porque si alguien tiene el don de enseñar, ningún maestro brillante se ha caído así como tal del cielo. Eso ha tenido una larga trayectoria hasta que en realidad sepa usar esta capacidad dada de parte de Dios tal cual como Dios lo anhela. Y así lo tendríamos que decir de cada uno de los dones. Hay un camino de crecimiento por medio. Y la pregunta también está dada: ¿estoy en este camino? No solo uso mis dones, sino crezco en el uso de los dones, en la forma. Es eso, si ahora miro atrás,
de otro nivel que hace 1 año, 2 años, 5 años? ¿O más bien, a lo mejor he perdido? Dios anhela que los dones que Él nos ha dado, cualquier don que sea, realmente pueda ser usado cada vez con mayor eficiencia, tanto dentro como fuera de la iglesia, para que donde nos movamos, en la labor secular, en la casa, compartiendo en el mercado con una persona, en alguna reunión que pronto será nuevamente permitido, anhelamos al menos con personas con las que me une una amistad, puedan fluir estos dones y las personas puedan reconocer: acá está obrando Dios por medio de esta persona. La segunda palabra que también se usó en el texto que he leído es ministerios. Y para aclarar a qué se refiere eso, quiero añadir un texto de Efesios capítulo 4, el verso 11. Ahí dice Pablo a los efesios y a nosotros: Él mismo, hablando de Dios en este contexto, constituyó, hablando a la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hablando de 5 ministerios principales. Un ministerio es alguien que ha desarrollado cierta constelación de dones que Dios le ha dado, que luego señalan principalmente en una de estas 5 direcciones. Apóstoles son mencionados primero en los tiempos de hoy. Es más importante que hace 100 años de aclarar quién es un apóstol en el sentido bíblico. Eso es una persona enviada por una iglesia a un lugar donde no hay iglesia para fundar ahí una iglesia. Eso es, bíblicamente hablado, un apóstol. Pablo era un tremendo apóstol del siglo I, no era el único, pero menciono ahora a él como uno con una expansión, o que a través del cual vino una expansión del reino de Dios sin par en el siglo I. Él fue enviado por la iglesia de Antioquía y después de sus viajes misioneros siempre regresó a esta su iglesia para informar qué es lo que había pasado a lo largo de este viaje de fundar diferentes iglesias. Un apóstol, entonces, para poder fundar una iglesia, es lógico que tiene que saber compartir la palabra de Dios en el sentido evangelizador, explicar la salvación en Jesucristo. No obstante, tiene que también saber explicar los fundamentos de la fe, tiene que saber discipular a los nuevos creyentes, y aparte de estas labores más pastorales y de evangelización, también tiene que saber poner los fundamentos de organización en esta nueva iglesia. Eso sería entonces la combinación de dones que un apóstol debería de tener. Por supuesto, puede tener otros dones más, si a Dios así le complace, pero al menos estos que he mencionado. El siguiente ministerio que se menciona es el evangelista. Todos tenemos que compartir la palabra de salvación. Eso es una demanda de Jesús, pero no todos somos evangelistas. Los evangelistas son los que principalmente fluyen en poder compartir la palabra de salvación y tienen una creatividad y también una forma especial de lograr, de hacerlo a lo mejor en los momentos menos esperados, y Dios los usa específicamente en este campo. Los terceros que se menciona, de estos hemos hablado hace 2 semanas un poco,
profetas. Profetas son personas que reciben un mensaje de parte de Dios con la tarea de saber compartir este mensaje de la manera adecuada, en la madurez que corresponde a las personas a las que corresponde este mensaje. Y no solo de vez en cuando van a tener esta tarea. Dios puede usar a cada uno de nosotros de vez en cuando para eso, pero si alguien tiene el ministerio profético o es profeta como ministerio, significa eso que Dios principalmente lo va a usar en este sentido, o al menos muy frecuentemente. Una tarea bastante delicada que demanda una gran madurez y realmente un haber crecido en el ejercicio de este don. El siguiente grupo que menciona Pablo son los maestros. Todos tenemos que, como lo dije, saber compartir la palabra de salvación. Todos deberíamos de saber compartir siquiera los más básicos fundamentos de la fe entendiblemente para poder discipular a alguien o para poder compartirlo a los propios hijos o a otras personas que conviven con nosotros. Pero el maestro es el que luego principalmente enseña lo más profundo de la palabra de Dios, lo que demanda que en realidad estudie la palabra, si fuese posible que sepa griego, mejor aún hebreo, algo muy esforzado que pocos saben, pero si no es posible conocer los idiomas, al menos saber usar herramientas que ayudan, que han sido hechos por otras personas, para que yo pueda analizar más profundamente la palabra. Y eso es un entrenamiento durante muchos años para no tener que decir de por vida. Y luego el maestro tiene que desarrollar tácticas de retórica, de cómo ser creativo, cómo poder llegar con el conocimiento que tiene en su mente y en su corazón. También eso demanda un largo camino. Y aunque uno de repente hace mucho tiempo ha ido empezando en este trance, se va a darse cuenta con cada vez más conocimiento y más estudio cuán profundo es la palabra y cuántas cosas nunca había entendido antes, de tal manera que ahí también queda en el fondo una tarea de vida. Y junto con el maestro se menciona luego el quinto ministerio, pastores. La palabra pastor como sustantivo no existe mucho en el Nuevo Testamento y casi solamente hablando de Jesús. Más se habla del verbo pastorear. Se habla dentro de este verbo pastorear, básicamente de tres tareas correspondientes también a un pastor, por ejemplo, de ovejas. ¿Y qué tiene que saber hacer el pastor de ovejas? Tiene que saber guiar su rebaño. ¿A dónde? No por el barranco, sino a pastos frescos y a agua para que se alimenten estos. Y eso sería la segunda tarea. Y además en este camino de caminar con su rebaño podría haber muchos peligros, de tal manera que también tiene que saber proteger a su rebaño. El que tiene el ministerio pastoral entonces tiene que saber dar alimento a su congregación, alimento espiritual, en enseñanzas, en mensajes, en meditaciones, pero también en aspectos de consejería, por ejemplo, donde se revelan a las personas
algunos aspectos que luego realmente son como, en una figura hablado, un alimento para esta persona. Muy aparte de saber alimentar y con eso consolidar y traer fortalecimiento a su iglesia, tiene que también saber a dónde quiere Dios llevar a esta su iglesia. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene con la iglesia? ¿Dónde y en qué manera debe vivir y funcionar o haberse multiplicado la iglesia en 2 o 5 o 10 años? Eso tiene que haber también una visión más allá de lo inmediato del alimento. Y definitivamente el aspecto de la protección, que podría tener un significado en el sentido de la doctrina, de velar por la sana doctrina que protege a la congregación de teologías no centradas en la verdad de la palabra de Dios, pero tiene nuevamente también un aspecto de consejería, de poder proteger, amonestar, exhortar a un miembro o un grupo de miembros de la iglesia de él caminar en una dirección que no es la dirección verdadera del Espíritu Santo. 5 ministerios, cada uno demanda ciertas características de capacidades o, en el término bíblico hablado, de dones, y lleva consigo el desafío de desarrollar estos dones para que luego este ministerio apostólico de fundar iglesias tenga la consistencia del caso, igual el ministerio del evangelista o del profeta o del maestro o del pastor. Estoy muy agradecida a ustedes que son de Eclesia y a Dios en primer lugar, por muchos en Eclesia que tienen bastantes dones, no solo 1 o 2. ¿Cuántos de nosotros estamos ya en eso de desarrollar en realidad un ministerio de la combinación de dones que Dios me ha dado? Y aunque no figure ahí entre estos 5 de una manera literal, también el ministerio en arte. Cuán interesante sería si para muchos eventos tendríamos elementos de arte plástica, aunque sea para el siguiente lema del año 2022. Una de estas figuras que impacta y hace entender automáticamente de qué se habla. Qué lindo es disfrutar del ministerio de música en alabanza, en adoración. Qué interesante también ministerios en teatro, y de vez en cuando vemos una pizca, un ejemplo de esto. ¿Quiénes tendrán esta combinación de dones que lleva a un ministerio en arte? Alguna vez tenía el privilegio de ver una exposición de muestras de arte plástica de meramente artistas cristianos de una sola denominación en Alemania. Y yo no soy muy de arte, digamos, no es mi fuerte. Sí, me gusta, puedo mirarlo, apreciarlo, admirarlo, sean en cuadros como también música, canciones. Algo especial sucedió conmigo cuando entré o pasé por esta exposición. En realidad, como pocas veces en mi vida, sentí una unción muy especial, una presencia del Espíritu Santo hablándome a través de la muy gran mayoría de estas piezas de una manera muy especial. Y se notaba, acá han trabajado personas llenas del Espíritu Santo y sus piezas de arte
que fueron vendidos ni siquiera solo a cristianos, sino al público en general, por supuesto. O habían ya estado vendidos y fueron traídos para esta exposición especial. Tenían como la marca de la llenura del Espíritu Santo del artista. Interesante. También un aspecto. Así igual, la fundación de una iglesia lleva esta marca. El evangelista tiene que tener esta marca del Espíritu Santo sobre su vida. También el profeta, el maestro, el pastor. ¿Cuántos quisiera Dios llevar a desarrollar eso en medio de nosotros? Si usted ahora siente, creo que sí, Dios me quiere llevar ahí por un camino mayor en la combinación de dones que tengo, y a lo mejor también desempolvando algunos que he dejado por ahí. Hable con el Señor y no deje pasar la oportunidad de hoy, donde el Espíritu Santo pone su dedo sobre algo que a lo mejor por un cierto tiempo no ha querido ver o visualizar tan claramente, para que en realidad Eclesia y también otros ámbitos puedan disfrutar luego de la presencia de los productos. Lo digo ahora en una palabra bastante secular, pero igual, de estos ministerios. Va a ser de gran bendición para el reino de Dios aquí en la ciudad y a donde Dios le va a llevar. Y la tercera expresión en la cita inicial, operaciones o manifestaciones de poder. En realidad es correcto llamarlo manifestaciones de poder, porque el término griego usado es eso. Y el contexto del verso 7 en 1 de Corintios 12 también es eso, donde se deja claro que hay diversidad de dones, pero provienen de un solo Dios, distribuido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero lo produce un solo Dios. Y hay diversidad de cómo se manifiesta el poder de Dios en dones o en ministerios. ¿Y quién lo hace? Un solo Dios hace todo eso en todos. ¿Para qué? Dios no hace nunca algo sin finalidad, para el provecho de todos. Todos los dones, que tenga yo uno o varios, todos los ministerios, los que están desafiados de desarrollar un ministerio, tienen una sola finalidad. Deben ser de provecho para la iglesia, pero más antes, para mi matrimonio, para mi familia, para el ámbito donde me muevo siempre en forma directa o indirecta. Si no enseño a la casera del mercado, si trabajo en el mercado, pero ella va de vez en cuando tener como una palabra de la enseñanza de la palabra de Dios. O va a percibir el amor que yo tengo si en mí se mueve el don o el ministerio del evangelista. Así que para el provecho de todos, da Dios los dones. Y eso en todos los ámbitos de nuestra vida, especialmente, por supuesto, dentro del ámbito familiar y eclesiástico. Queda entonces, ahora, habiendo entendido estas tres palabras, un desafío grande: desarrollar mis dones y vivirlas. Desarrollar, si Dios así lo ha designado sobre mi vida, mi ministerio o también mis ministerios en plural. Y eso no solo por un tiempo, sino de por vida.
Es muy lamentable a lo largo de mi caminar con el Señor y también específicamente en los años de ministerio. He conocido a bastantes personas muy dotados de dones que habían ido desarrollando estos dones y ministerios, y por ahí luego quedó como una rotura en estos ministerios por algo que la misma persona ha cometido, por una constelación que se dio. Ya no seguía la línea ministerial o del ejercicio de los dones dentro de la iglesia. Eso es muy triste, no porque esta persona luego deja de ser un hijo de Dios, sino porque ya no tiene su vida la eficiencia dentro del reino de Dios que Dios anhela. Y tendríamos que por eso llamarlo como una pequeña victoria de Satanás. Satanás sabe que a nadie le puede quitar la salvación. Él ya está vencido, esta potencia no la tiene, pero él quiere sacar del ejercicio de sus dones y ministerios a muchos, para que estos luego falten dentro de la iglesia y ya no tenga una iglesia todos los dones en ejercicio y ministerios en ejercicio que Dios anhela que la tenga y que en realidad son necesarios para el fortalecimiento de la iglesia. Porque donde Pablo a los Efesios escribe, Dios mismo puso a unos apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores, luego también viene el para qué. Para fortalecer y consolidar a la grey y perfeccionar a los santos. Y si alguien se sale o varios se salen, faltan luego personas que contribuyen a este gran propósito de Dios de perfeccionar a cada uno de nosotros que vivimos y trabajamos dentro de una iglesia. Así que la pregunta queda, ¿qué hacer para que yo de por vida puedo seguir en el desarrollo y ejercicio de mis dones y ministerios? Si eso se da, lo considero y es definitivamente una gracia especial de Dios principalmente. Y eso se debe decir primero. No obstante, hay una contraparte también de parte de nosotros. Y uno es 4 aspectos así muy sencillos, ya muy hablados, excepto uno no tanto. En realidad, vivir rendido delante de Dios, buscando cada día la intimidad con Él, saber lo que soy y lo que tengo y lo que Dios produce en mí, a través de mí, es realmente solo por Él. Es muy fácil decirlo. Es muy difícil hacerlo, porque todos somos orgullosos y egoístas, y en realidad tenemos que tener bien claro, solo así, rendido delante de Él, nunca se va a poder apoderar el orgullo de uno. Lo siguiente es lo que es el tema central del domingo pasado. No solo recibir una llenura con el Espíritu Santo, sino aprender a vivir lleno del Espíritu Santo. Lo que nuevamente tiene el mismo eje, rendido delante de Él, buscando la intimidad con Él. Y añadiendo algo más. 1 Corintios 14, el verso 3 dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Con otra palabra, hay una larga lista de dones que tienen una sola finalidad, de ser de provecho de otros, de todos. Pero hay uno de los dones en la lista de los dones que es para el provecho de mí. Y si es con interpretación, sí, también para otros, pero principalmente para mí. Dios quiere dar
Y creo firmemente a todos los que lo buscan un idioma, entre comillas. La evidencia no tiene que ser un idioma completo, pero un idioma, lo llamo igual así, que el Espíritu produce en uno, que no es aprendido por el intelecto, que no pasa por el intelecto tampoco, donde como Pablo en otro texto lo dice, mi espíritu habla de frente al Padre y al corazón de Él. Y Pablo dice a los corintios que fluían en dones, en el mismo capítulo 14 de la primera carta, en el verso 18, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. ¿Habrá sido eso parte del secreto de una vida tan llena de fruto y a la vez tan llena de ánimo y capacidad de perseverancia como Pablo la tenía? Me impresiona otro de sus capítulos en la primera carta a los Corintios y en la segunda, una larga lista de dificultades que él vivía, y al final de esta lista, que comprende apedramiento, naufragio, azotes, cárceles, en fin, estas leves tribulaciones producen un cada vez mayor peso de gloria. Como para decir, ¿qué pasa acá? Creo firmemente que entre otros requisitos, este don dado por Dios a él del hablar en lenguas, que sirve de fortalecimiento para mí, ha sido un factor en la vida de Pablo. Si usted no ha recibido este don, pídaselo a Dios. Él va a saber responder. Y la lista de requisitos para una vida ministerial y en el ejercicio de dones sin rotura sería muy incompleta si no mencionaría algo que parece ser muy, ¿qué digo?, menos importante que lo hablado hasta ahora, pero no lo es. Y eso es evitar de sobrecargarme para llegar a agotarme yo, por no cuidarme a mí, a mi alimentación, a mi estado físico, a mi cantidad de horas de sueño, de descanso, también de actividad deportiva o al menos física, en olvidarme que el segundo mandamiento significa o dice amar al prójimo tal como a mí misma. Debo aprender a amarme, y si me amo, me cuido también en lo que es mi cuerpo y mi alma, y no solo cuido mi espíritu en la intimidad con Dios, sino cuido los otros aspectos de mí, y voy en equilibrio entre descanso y actividad para que en realidad el cuerpo mismo y el alma también puedan seguir en esta vida ministerial y que no quede una rotura por haber descuidado este aspecto. Evaluemos qué dones tengo, qué ministerio a lo mejor debo desarrollar o seguir ejecutando, o qué don que he dejado al lado debo desempolvar, o qué capacitación debo hacer para poder ministrar o servir con mi don de mejor manera. ¿Dónde debo trabajar con mi carácter para que este no sea el impedimento para que Dios pueda usarme en mayor potencia? Y todo esto de por vida, no mirando atrás, lo he vivido, era precioso, pero ¿dónde estoy hoy? Sino evaluar que a lo mejor no he hecho
conforme a la verdad de la palabra, para que no esté donde Dios me anhela tener. El desafío está dado, los dones están distribuidos. Creo firmemente también, Dios ha revelado su perfecta voluntad sobre ministerios en muchos en la iglesia. Él no guarda eso. Y si usted en realidad no lo sabe, empieza a preguntarle y busca una conversación, como ya lo dije. Y luego pongámonos en camino. Este largo tiempo de pandemia se está por levantar. Hay en unos meses, por la gracia de Dios y esfuerzos extraordinarios de científicos y de personal de salud, otras posibilidades para expandir el reino de Dios, para volver a reunirnos, fortaleciéndonos de otra manera que solo electrónicamente. ¿Estamos preparados para esto? ¿O tenemos que sacudir ahora el polvo para estar a la altura cuando sea el momento? Mientras volvemos a escuchar una de las canciones que ya escuchamos, invito a cada uno a meditar en lo que Dios le ha hablado en esta mañana, a darle respuesta al Señor sobre lo que en tu corazón el Espíritu Santo ha hablado, ha reafirmado o te ha desafiado. Meditemos. Si tú has sentido, hermano, que Dios en realidad te llama para caminar sobre aguas en una figura hablado, es decir, empezar con algo que no has pensado en serio hacer en este momento, o que nunca has pensado que podría ser la voluntad de Dios. También si eres muy joven y si ahora sientes Dios tiene ministerio para mí preparado, me quiere llevar a nuevas esferas. No dejes de querer ser profesional. Dios te va a usar en tu profesionalidad, pero dile hoy, estoy dispuesto de caminar sobre las aguas. Porque sé que si tú me llevas, voy a poder caminar ahí. Porque tuyo soy. Tú no me lo vas a dejar. Y Dios luego, paso a paso, a lo mejor recién después de muchos años, aclarará cuáles son estas aguas. Mientras sigues sirviendo en lo sencillo del don y del servicio que ya tienes o que puedes empezar. Que tu espíritu
al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. No pensé decir lo que antes dije, lo que hoy voy a decir, pero sé que Dios esta mañana a algunos, y creo son más que nada jóvenes, y jóvenes en este caso no mayores que 40 o 45, ha llamado para dar un paso de fe, y aún si tienes recién 12, 13, estás incluido de esta edad por abajo. Y en un cinquito, Dios me ha llevado por la corriente ministerial de mi propia vida. Tuve 13 años cuando Él me propuso el desafío de no vivir en Suiza, sino en un país que en este entonces no conocía. Tenía mis dificultades en aceptar eso. Al final de cuentas lo hice. Luego me llevó de ministerio en ministerio en Suiza, en forma paralela a ser profesional, y luego al Perú. Y si con 13 años alguien me hubiera dicho que hoy estoy delante de ustedes, aunque sea a través de una cámara, habiendo tenido el privilegio de fundar con un grupo de peruanos una iglesia, yo hubiera dicho: estás loco, es imposible. Crecí en una iglesia donde mujeres solamente podían enseñar a niños, punto final. Ni siquiera había un ministerio de mujeres en esta iglesia y en esta denominación. Aprendí y hoy lo he concientizado una vez más. Si uno se dispone, Dios lo lleva donde nunca he pensado. Eso puede ser algo bastante amplio y grande. Puede ser también en algo mucho más pequeño, pero igual. Y conozco algunos. Y pienso ahorita en una compañera mía en este mismo campamento, a la que Dios también llamó, pero ella no entendió cuál es su llamado y lo buscó durante muchos años también en el pensando en el extranjero, pero no era. Dios a ella la llamó para que tenga una inmensa familia con muchos hijos, solo pocos propios, y muchos niños que han crecido con ella y con su esposo. Y es un tremendo ministerio. Y si hoy se quisieran reunir entre todos, tiene mi edad lógicamente, con todos estos hijos y sus parejas y sus esposos y sus hijos y sus nietos, que nietos entre paréntesis y verdaderos, no sé qué espacio llenarían. ¿Por qué? Porque ella luego entendió: a esto me quiere llevar el Señor,
me voy a dar y voy a caminar sobre las aguas. Los padres entre nosotros ahora saben qué desafío es tener siquiera 2 o 3 o 4 hijos, pero si luego creces con 10, 15, 20 a lo largo de las décadas, tremendas aguas sobre los que hay que caminar. Si tú decides hoy a dónde Dios me va a llevar, van a suceder bastantes cosas que nunca te has imaginado, en ámbitos que no has podido pensar. Quiero pedir a Javier que vuelva a entonar la primera parte de esta canción para así terminar esta mañana. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracias, Padre, que tú nos ayudes a guardar tu palabra y meditarla en realidad, para que se haga fruto conforme a tu perfecta voluntad. Toda la honra y toda la gloria son solamente para ti. El amor del Padre, el gozo de la salvación del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo siguen con nosotros. Amén. Y una palabra a los que tienen más que 45 años. A lo mejor Dios igual te lleva a donde nunca has pensado. Fue corregido en ponerle fecha por el Espíritu Santo ahorita. No tiene límite de edad. A lo mejor de expansión, de años de duración, pero no en la esencia. El desafío está dado para todos. Hasta el próximo domingo, una semana llena del ánimo y del gozo de vida de parte de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por lo que Él tiene planeado para tu vida y para la mía. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Que refresques mi interior.
presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, a rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por estar todos los días con nosotros. Sobre la vida de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.